Muy buenos días. Estamos nuevamente en las pantallas de TVCOP a través de nuestro programa regular de diplomado en cirugía oral. En esta oportunidad vamos a conversar sobre infecciones faciales en odontología, primera parte de diagnóstico. Y en otra oportunidad tendremos la suerte de poder compartir algunas experiencias ya más relacionadas al manejo quirúrgico y al manejo antibiótico de estos problemas. Las infecciones faciales en odontología suelen ser perdón, pueden ser muy complejas, pero lo más importante está sustentado en su diagnóstico. De acuerdo a la forma en que se presenta clínicamente, un aumento de volumen en la cara, el paciente puede venir a nuestra consulta presentando un aumento de volumen frente al cual el cirujano dentista debe tener una opinión crítica, hacer una evaluación clínica del paciente y un estudio imagenológico lo más completo posible para determinar si el aumento de volumen que presenta su paciente es consecuencia de una infección bacteriana o es producto de un traumatismo o de cualquier otra enfermedad que no necesariamente requiere de tratamiento antibiótico. Creo que ese es el punto más importante en el cual nosotros vamos a empezar a tocar este tema. De acuerdo con el origen o la naturaleza de las enfermedades, las infecciones constituyen una de las 8 posibilidades de diagnóstico. Entendamos que la infección se caracteriza eh, por un aumento de volumen solamente en aquellos casos en los cuales hay una infección bacteriana o cuando la infección que es parasitaria se encuentra sobreinfectada, ¿no? Tenemos básicamente cuatro tipos de infección, cuatro razones, cuatro etiologías para la infección. Una de ellas es la bacteriana, otra es la viral. Tenemos también las infecciones parasitarias y también finalmente las infecciones de tipo micótico. Las infecciones, como dije, responden a la agresión de un agente externo, un microorganismo, que de acuerdo a su origen va a determinar diferentes tipos de patrones clínicos. En el caso de la infección bacteriana, esta se caracteriza por estar asociada con inflamación. El ingreso de una bacteria al organismo a través del torrente sanguíneo, a través de alguna herida, o simplemente por inoculación, ¿no?, de algún agente externo, va a producir inmediatamente una respuesta inflamatoria del organismo. Esta respuesta inflamatoria se va a traducir en el paciente clínicamente por dolor, rubor, malestar general en algunos casos, aumento de temperatura, aunque la temperatura local siempre está presente, y va a generar definitivamente dolor, que es una de las características importantes de la infección bacteriana. Las infecciones micóticas son casi siempre asintomáticas, excepto cuando la micosis es atrófica, en el caso de la candidiasis. En el caso de la infección viral, cuando se trata de una infección de vesícula ulcerativa local, como sucede en la estomatitis herpética primaria, el dolor no es consecuencia de la presencia del virus, sino consecuencia del desarrollo de la enfermedad, y este dura solamente unos cuantos días. Y en el caso de la infección parasitaria, que en el caso de la región facial es por inoculación o es por depósito directo de huevos de algún insecto sobre alguna herida en la piel, esta es absolutamente asintomática, ¿no? Excepto también, porque si hay excepciones, cuando la infección local parasitaria se ha sobreinfectado con bacterias, que es otro tema. Cuando el clínico ha comprobado que está frente a un aumento de volumen producto de una infección bacteriana, el siguiente paso es determinar si la infección es de carácter sistémico, es de carácter regional o de carácter local. Si se tratase de una infección de tipo sistémico, con trastornos clínicos generalizados, fiebre, malestar general, en algunos casos rastro de signos de septicemia, que pueden ser diagnosticados no clínicamente, sino mediante estudios de laboratorio. Esto sería determinante para conducir al paciente, transferir al paciente de manera inmediata a un centro de atención mucho más complejo, hospitalario o por internamiento de cualquier tipo. Cuando se trata de una infección regional, primariamente ha sido local y que se ha extendido en una zona más amplia, lo que muestra o indicaría que la infección o es virulenta, producto de la multiplicación rápida de las bacterias, o es producto de un inadecuado tratamiento o un tratamiento que no ha sido oportuno, sea por razones que el paciente no acudió a la consulta
o porque el clínico no le dio el tratamiento adecuado en su oportunidad. Nos quedamos finalmente con las infecciones locales, que son las más comunes, que en la región facial pueden diseminarse por diferentes lugares, de un lugar a otro de la cara, debido a que la mayoría de estructuras de la cara se encuentran tapizadas por la poneurosis cervical media, ¿no? De tal manera que una infección localizada en la punta de la lengua fácilmente se puede diseminar hacia el piso de la boca, hacia la faringe y producir de pronto una infección muy severa que puede obstruir las vías aéreas y producir la muerte del paciente. Y en el maxilar superior, una infección puede diseminarse hacia la región del piso de la órbita y a través de la hendidura esfenoidal o cualquier otra cavidad que comunica la caja craneal con la órbita, se puede producir también una infección muy severa del seno cavernoso, una trombosis del seno cavernoso, y también producir la muerte del paciente. Entonces, en resumidas cuentas, el primer paso después de determinar la naturaleza de la enfermedad y estar seguros que estamos frente a una infección, el segundo paso consiste en determinar si la infección es o no bacteriana. Luego, si la infección es general, local o sistémica. Y el siguiente paso será determinar en nuestra práctica clínica si la infección es producida por gérmenes aerobios o anaerobios. No menciono de manera expresa el hecho de ser producida por gran positivos o gran negativos, porque la gran mayoría de infecciones faciales simples responden a una infección predominantemente de bacterias gran positivas, ¿no? Con lo cual las bacterias gran negativas quedan reservadas su diagnóstico y tratamiento a aquellas infecciones que no responden al tratamiento convencional y que después de hacer una muestra y un cultivo y un antibiograma se comprueba de que efectivamente hay predominio de bacterias gran negativas en esa infección facial, lo cual es sumamente raro. En este punto es importante señalar que las infecciones pueden ser agudas o pueden ser crónicas, y la agudez es lo que determina la preocupación del paciente y del clínico. No por esto dejemos de enfocar, de prestar atención a las infecciones crónicas, que no es motivo tampoco en este momento de esta conversación, porque el día de hoy vamos a hablar sobre infecciones bacterianas agudas, ¿no? Locales, ¿no? Repito, infecciones bacterianas agudas locales, y de qué manera pueden ser diagnosticadas y manejadas de manera regular en nuestra práctica ambulatoria. Tendremos otra oportunidad en que hablaremos específicamente sobre el manejo de infecciones crónicas, que es un capítulo distinto. Otro día hablaremos sobre infecciones severas, ¿no? Independientemente de cuál sea su origen bacteriano. Y este es un capítulo inmensamente grande y también es un capítulo que merece la importancia diaria de todos los profesionales odontólogos, ¿no? Otras enfermedades que también deben ser diagnosticadas como diagnóstico diferencial en el caso de que el paciente presente un aumento de volumen en la región facial es la existencia de las neoplasias benignas, que están acá señaladas con un recuadro de color naranja. Las neoplasias también benignas también pueden presentar un aumento de volumen y pueden ser consecuencia de un quiste de un tumor, que en ambos casos puede ser de origen odontogénico o no odontogénico. El hecho es que las neoplasias en general no causan dolor, ¿no? Y de ahí una diferencia sustantiva con las infecciones, a menos que cualquier tipo de patología como la neoplasia se sobreinfecte, lo cual estaríamos hablando de otro tema. Las neoplasias benignas, por su misma naturaleza, tienen un crecimiento progresivo, un curso progresivo, un crecimiento lento, van produciendo reabsorción de las raíces, desplazamiento de las raíces, van produciendo destrucción ósea, situación distinta al de una infección donde cuando el proceso infeccioso no se extiende más allá de la zona donde se originó, por ejemplo, el diente o el periápice, se disemina hacia los tejidos blandos, pero difícilmente produce una lesión osteolítica a menos que se haga crónica la infección. Entonces de ahí creo que también hay muchos puntos importantes de diagnóstico diferencial. Las neoplasias malignas es otro gran grupo, otro tipo de enfermedad con las cuales tenemos que hacer también un diagnóstico diferencial en el caso de las infecciones por producto de aumento de volumen. En este caso, las neoplasias malignas tampoco duelen, no presentan dolor, e independientemente de que se traten de neoplasias malignas, el curso de la enfermedad y el tipo de lesión es totalmente distinta si se trata de una neoplasia maligna de origen epitelial, es decir, un carcinoma superficial, o un sarcoma, que es de origen mesenquimal y que lógicamente está originándose en tejidos mucho más profundos, ¿no?
En el caso de los carcinomas, que son totalmente asintomáticos, se trata de lesiones lesiones ulcerativas, indoloras, asociadas a necrosis, asociadas a pérdida de eritroplasias, a leucoplasias, y sus características son totalmente pues, distintas a las infecciones, ¿no? Además, no habíamos mencionado que solo las infecciones y las neoplasias malignas pueden ser susceptibles de producir agrandamiento de los ganglios cervicales, es decir, adenopatía cervical. Las enopatías cervicales, en el caso de las infecciones, serán pues de consistencia dura, ¿no? Pero los ganglios no están adheridos a los planos aponeuróticos. A diferencia de la adenomegalia o agrandamiento de los ganglios linfáticos de la región cervical, que cuando están asociados a alguna neoplasia maligna, específicamente de orden epitelial, que son las que se diseminan por vía linfática, suelen producir agrandamientos de los ganglios cervicales, pero de consistencia pétrea, es decir, son sumamente duros, además de estar completamente fijos a los tejidos blandos adyacentes. De este modo, una vez realizada esta evaluación clínica del paciente y una vez de haber evaluado algunas radiografías básicas, podemos nosotros orientar, discriminar nuestro tratamiento y estar convencidos de que efectivamente estamos frente a una infección. Vemos aquí que la forma de inicio de la infección, dependiendo si se trata de una infección crónica o aguda, tendrá un inicio insidioso o brusco. Definitivamente presentan algún grado de dolor. Cuanto más agudo es el cuadro, más dolor presenta el paciente. La adenopatía es dura, pero los ganglios están libres de los tejidos blandos adyacentes. Y la fiebre estará o no presente dependiendo de la virulencia del germen y dependiendo de la extensión del proceso infeccioso. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una visión más clara de lo que es la infección y cómo hacer el algoritmo, se llama así, el algoritmo que nos puede orientar el diagnóstico de la infección. Y hemos dicho cuáles son los parámetros clínicos de la infección: dolor, adenopatía cervical de consistencia dura, pero no adherido a los planos aponeuróticos. Puede o no haber fiebre. Secreción purulenta habrá dependiendo del tipo de bacteria que lo produce, y clínicamente también será distinto si es producida por predominio de bacterias aerobias o anaeróbicas, como vamos a ver más adelante. En el caso de las infecciones, hemos dicho que pueden ser, si es micóticas, lo más común es una candidiasis, y las características que están mencionadas, que son la pseudomembranosa, aquella que se descama, la que forma pseudomembranas, o el muget, conocida como muget, la eritematosa, que es muy común en los pacientes portadores de prótesis con enrojecimiento de la mucosa, y la candidiasis atrófica, que es más bien menos frecuente y que se presenta con ulceraciones muy dolorosas, que son característicos en estos pacientes, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver algunos casos de micosis, ¿no? Para que comprendamos el diagnóstico, o entendamos el diagnóstico diferencial con las infecciones bacterianas, que es el propósito de la clase. Aquí vemos un muget que se está localizando a nivel de todo el dorso de la lengua y parte de los carrillos. En este caso vemos una candidiasis pseudomembranosa en la parte posterior del paladar, aquí atrás, ¿no? Una masa blanca que, si nosotros cogemos un espejo bucal, se desprende fácilmente. En este caso, la candidiasis es eritematosa, siendo el mismo hongo, la presentación clínica es diferente. Un paciente portador de prótesis completa, que en este caso tiene larga data de uso y que además la higiene no es la más adecuada. Las porosidades de la placa de acrílico van a retener comida húmeda, y ese va a ser el caldo de cultivo para los hongos, ¿no? Otro caso de candidiasis de presentación eritematosa. No estoy diciendo que son tres cuadros, de que son tres enfermedades de la misma enfermedad con diferente presentación clínica. Y aquí vemos el enrojecimiento de las mucosas, ¿no? Además de la hiperplasia fibrosa, que es otro asunto. Aquí también un caso de candidiasis en el fondo de surco. En este caso vemos en la zona posterior de la tuberosidad izquierda, ¿no? Y en la zona premolar también dos ulceraciones, pérdida de epitelio agudo, dolor intenso, y además hay una tremenda estomatitis, una inflamación de las mucosas con enrojecimiento característico, en este caso, de una candidiasis, ¿no? Finalmente, las infecciones, hemos dicho que dependiendo de las virales, dependiendo del origen, pueden focalizarse en la glándula parótida y producir las famosas paperas. Puede ser una estomatitis petiforme, que es muy común, sea la primaria,
con lesiones de vesículo ulcerativas, o las secundarias que se caracterizan también por lesiones costrosas en la semimucosa de la piel, y la presentación zosteriforme, que es la misma herpetiforme, pero en donde la presentación clínica hace que las lesiones vesículo ulcerativas se distribuyan a lo largo de un nervio periférico, ¿no? En la glándula parótida vemos esta señorita, ¿no?, que tiene un aumento de volumen de ambas glándulas parótidas, no tiene antecedentes de haber sufrido esta enfermedad, una enfermedad que ya en estos tiempos cada vez se hace más difícil o más rara de presentarse debido a los grandes planes de vacunación que existen a nivel mundial. Sin embargo, no existe pues algún signo de secreción purulenta, fiebre, malestar, que puede inducirnos a pensar que en este caso se trate de una infección bacteriana de ambas parótidas, lo cual sería sumamente raro. En la boca vemos solamente un enrojecimiento, en este caso la flecha del cursor nos muestra la carúncula de la glándula parótida que está totalmente inflamada, y la salida del conducto externo como una lesión puntiforme enrojecida. ¿Por qué? Porque las glándulas, los tejidos blandos están completamente edematizados, producto, en este caso, de la infección viral. Este caballero, que tenía un antecedente de diabetes mellitus, ¿no?, y había debutado con una infección dentaria, en este caso se observa que más bien la infección compromete la glándula parótida, pero en este caso sí tenía fiebre, malestar general, secreción purulenta, y que en este caso descartamos la existencia de una papera, sino más bien este sí es una parotiditis bacteriana. Aquí vemos una lesión vesicular, ¿no?, inicial de una estomatitis herpética primaria, con la distribución de las vesículas a lo largo del piso de la lengua, de la parte ventral de la lengua y el piso de la boca. En este caso vemos otro paciente que presenta lesiones vesiculares y en algunos casos estas pequeñas, estas vesículas se han abierto y han dejado lesiones en sacabocados, que son ulceraciones en toda la mucosa vestibular, ¿no?, y también en la encía. Una característica importante del herpes es que se puede localizar en cualquier parte de la mucosa, a diferencia del aftas común o el aftas simple, que solamente se localiza en la mucosa alveolar. El paciente tiene lesiones en toda la semimucosa del labio, fíjense ustedes, la lengua totalmente depapilada, blanca, atrófica. En el paladar también tiene lesiones ulcerativas en toda la encía adherida y papilar, ¿no?, la lengua totalmente blanquecina. Y también este otro paciente presenta unas lesiones ulcerativas muy dolorosas, múltiples, en el labio, en la lengua, en el piso de la boca, como también se aprecia aquí en toda la encía adherida y la encía papilar, ¿no? La lesión es unilateral, felizmente en este caso, en la zona lingual, pero en la parte posterior todas las amígdalas, el istmo de las fauces y la faringe están comprometidas con esta infección, ¿no? Seguimos viendo otro caso, una lengua depapilada, ¿no?, al mismo paciente después de algunas semanas, de unos días. Este es otro paciente más bien donde también están apareciendo las lesiones y tiene una distribución de tipo herpetiforme, ¿no? En este caso, el herpes secundario, estamos hablando de diagnóstico diferencial, enfermedad viral o infección viral, presenta lesiones solamente de tipo costroso en los labios. Son dos pacientes distintos, uno en la comisura, otro en la zona anterior del labio, ¿no? Vemos una vista cercana a otro paciente, una lesión costrosa que es característica y que remite espontáneamente después de algunos días, ¿no? En este caso vemos a nivel de la región ocular y en la región suborbitaria una fase inicial de lesión cestoriforme antes de la aparición de las vesículas, etapa prodrómica, en un paciente que de manera recurrente se le presenta esa infección. Como la distribución de la lesión se distribuye a lo largo de un nervio periférico, un nervio suborbitario, podemos hacer el diagnóstico clínico de herpes zóster, ¿no? Aquí vemos otro paciente con herpes zóster, un paciente más joven, en donde las lesiones vesiculares y las lesiones ya ulcerativas se distribuyen a lo largo del trayecto del nervio bucal. Aquí una distribución del nervio espinal en un paciente con un herpes zóster recurrente. Fíjense, la confluencia ya no de vesículas, las vesículas son acúmulos de líquido tisular pequeño, cuando son más grandes se le llama flicténulas, y cuando son mucho más grandes se le da el nombre de ampollas. Las lesiones parasitarias o infecciones parasitarias, que pueden ser, en el caso de la región facial, producto de una leishmaniasis en zonas endémicas, o la famosa miasis, que es producto de la inoculación o depósito de huevos de las moscas en las heridas abiertas en pacientes que viven en el campo,
principalmente, y que por descuido, durante su sueño, permiten que la mosca se pose y deposite sus huevos, ¿no?, en la herida. Entonces, después de algunas semanas, 10 o semanas, los huevos eclosionan, comienzan a aparecer las larvas y las larvas comienzan a aparecer a través de la piel del paciente, ¿no? Pero son lesiones características. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente de una zona endémica del Perú, del plantel de Quiabamba, el Cusco, ¿no?, que muestra pues precisamente una leishmaniasis mucocutánea que se ha extendido desde la región nasal hacia la región vestibular, ¿no? En este caso también, fíjense que la lesión o la infección se ha focalizado en los cartílagos nasales y ha producido una comunicación buconasal permanente. Finalmente, que es el tema del cual estamos conversando, la infección bacteriana, que puede ser crónica aguda, de distribución local, regional o sistémica, que puede ser producida por gram positivos negativos y que clínicamente también tiene características distintas si se trata de una infección aerobia o anaerobia, ¿no? En cuanto a clasificación y diagnóstico diferencial, básicamente en cuanto a clasificación existen muchas de ellas, ¿no? Quizá una de las más simples y más prácticas desde el punto de vista clínico es la realizada por el doctor Daniel Laskin, hacía muchos años, en el cual reconoce básicamente 4 diagnósticos muy claros de infecciones bacterianas en la región facial, ¿no? En primer lugar, la osteitis apical, a la que nosotros tradicionalmente le llamamos absceso periapical, que se focaliza o se limita a la región del ápice de los dientes. Segundo lugar, cuando la infección apical se extiende más allá y se va al tejido blando, pero no produce acúmulo de pus, y tampoco hay comunicación con el medio externo, que se conoce con el nombre de celulitis facial. Y luego las otras dos formas, las 3 y la 4, que son el flemón facial y el absceso dentario facial, que según Laskin se van a desarrollar. El primero, en el caso del flemón, si la infección es predominantemente anaerobia, y un absceso dentario con secreción purulenta convencional, que es aquel producido principalmente por bacterias aerobias, ¿no? Entonces, los 4 diagnósticos de Laskin son, repito, osteitis apical o absceso periapical, que es lo mismo. Segundo lugar, celulitis facial. Tercer lugar, flemón facial producido por anaerobios. Y el cuarto diagnóstico, que corresponde al de absceso dentario, ¿no?, según la clasificación de Laskin, producida principalmente por bacterias aerobias, ¿no? Acá está la clasificación, una lesión apical, en la radiografía que nos muestra un absceso periapical, ¿no? En este otro caso, el aumento de volumen del mentón, ya la lesión se ha extendido hacia la región del mentón, pero no hay secreción, se trata de una celulitis facial del mentón. En este otro caso ya hay un aumento de volumen, hay un acúmulo de pus, las lesiones de consistencia blanda, y cuando el drenaje se produce o se provoca, el contenido purulento es amarillo, generalmente, fluido y carece de olor, no tiene olor, lo que configura el diagnóstico de absceso dentario, ¿no?, según la clasificación de Laskin, ¿no? Porque obviamente si vamos a la definición de absceso dentario, los 4 vienen a ser distintas presentaciones clínicas de absceso dentario. Aquí vemos un aumento de volumen en la región facial, también de consistencia blanda, producto de un absceso dentario, ¿no? La osteitis apical característica también se presenta en los remanentes radiculares, ¿no?, focos cíclicos bucales. En este caso, acá a la izquierda vemos un absceso en una lesión endoperiodontal con acúmulo de pus en la zona vestibular. Aquí ya se produjo la fístula frente al ápice de este premolar en mal estado. Y aquí simple y llanamente 2 dientes que están con enfermedad periodontal avanzada y que ya no pueden sostener una prótesis fija amplia, que también constituyen focos de osteitis apical, ¿no?, los dientes pilares, ¿no? En este otro caso vemos una niña, ¿no? En la foto izquierda, en la foto derecha vemos otro paciente. En la foto izquierda vemos un aumento de volumen de consistencia blanda, también producto de un absceso dentario. En el lado derecho ya la infección se ha extendido más allá de los tejidos adyacentes y ha producido lo que nosotros clínicamente denominamos una pericoronitis, ¿no? Sin embargo, esto se trata pues de si hay secreción purulenta, de un absceso dentario, según la clasificación de Laskin, y si no lo hubiese, estaríamos frente a una celulitis facial. Aquí también un paciente que tiene un aumento de volumen en la región subnasal derecha, ya se ha hecho el drenaje, se ha provocado el drenaje, porque se trataba de una infección con secreción purulenta conocida como absceso dentario según la clasificación de Laskin. Aquí vemos 2 casos, un absceso dentario de una molar decidua
de una primera molar inferior, perdón, en el lado derecho de la mandíbula. Y aquí vemos, aun cuando la foto está un poco brillante, una caries dental extensa, donde la pus ya ha hecho presencia a través de la región vestibular, ¿no? Ya no es una osteitis apical. En cambio, los flemones, bueno, que acá en este caso estamos viendo, clínicamente se caracterizan porque la piel y el tejido celular subcutáneo se ponen de consistencia pétrea, ¿no? El tejido se torna acartonado, en algunos casos hay un enrojecimiento focalizado, ¿no? Localizado en esa zona, pero lo más característico es la presentación dura de la piel, el endurecimiento en la piel que se conoce con el nombre de flemón, ¿no? Estos flemones son producidos por bacterias anaerobias, ¿no? Y producen una severa necrosis de los tejidos internos para justamente provocar o producir el ambiente anaerobiótico o de baja tensión que utilizan en unos casos algunas bacterias microaerófilas y que en este caso es lo que impide, ¿no?, que el antibiótico pueda llegar adecuadamente en concentraciones correctas cuando se le administra por cualquiera de las vías, debido a que el foco central de la infección que produce el flemón está rodeada en algunas zonas por zonas de necrosis. Entonces el flemón para su manejo, tanto para el manejo inicial como final, generalmente amerita de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando viene como viene en la fase inicial, además del tratamiento antibiótico, el paciente va a requerir de un drenaje. Y para el tratamiento definitivo, además de eliminar el foco, necesitará de todas maneras un curetaje, ¿no? Es decir, que mientras que en el caso de la osteitis apical, en el caso de la celulitis facial y del absceso dentario, en muchos casos el tratamiento antibiótico es suficiente. En el caso del flemón de origen dentario, es necesario en la mayoría de los casos un abordaje quirúrgico, tanto inicial como final, para garantizar la eliminación de todo el proceso infeccioso, ¿no? Su cuadro es muy severo, como se ve acá, fíjense el rostro, la fase dolorosa de esta paciente, con un drenaje constante pero poco fluido de pus, ¿no? Aquí en el lado izquierdo la paciente aqueja dolor y la infección se ha localizado en el piso de boca, ¿no?, configurando el llamado flemón hiperséptico agudo del piso de la boca, que ya es motivo de un manejo hospitalario, ¿no?, o por internamiento. Llamada antiguamente angina de Ludwig. Aquí vemos otro caso, ¿no?, de angina de Ludwig unilateral, y aquí una angina de Ludwig clásica, ¿no?, un flemón hiperséptico del piso de la boca clásico, que puede producir no solamente, o que va a producir no solamente un dolor, malestar, sino también va a producir trastornos de la deglución, va a producir odinofagia, que es dolor al momento de tragar los alimentos, disfagia, dificultad para tragar los alimentos, y en casos extremos puede producir la muerte del paciente por asfixia. Aquí vemos otro paciente de frente y de perfil, también con la antigua y mal llamada angina de Ludwig, ¿no?, porque se pensaba que era producto de la inflamación o infección de las amígdalas o anginas, ¿no? En cambio aquí en realidad se trata de una infección que está distribuyéndose a lo largo de todo el piso de la boca y parte de la región orofaringe y cervical superficial, ¿no?, o cervical superior, perdón, ¿no? Después tenemos un grupo particular de lesiones, ¿no?, asociadas con infecciones de cualquiera de las infecciones que hemos hablado, ¿no? Cuando la secreción purulenta hace presencia o se elimina a través de la piel y se produce la ruptura de la piel para permitir que la pus drene, se produce la llamada fístula. La fístula puede ser aguda o crónica dependiendo no de los días en que se produce la fístula, sino dependiendo de la forma como el tejido blando que tapice esa fístula pueda producir la cronicidad o no. Es decir, se denomina fístula aguda cuando el foco infeccioso produce secreción purulenta, produce pus y la pus drena a través de ese espacio, pero el trayecto o la pus se abre paso a través de los tejidos disecándolos literalmente. No está, el interior de esa fístula no tiene ningún tipo de tapiz epitelial y simplemente va a desaparecer la fístula en la medida en que el foco infeccioso sea tratado de manera adecuada, ¿no?, sea con antibióticos o cirugía. En el caso de la fístula crónica no. En el caso de la fístula crónica, el trayecto interno dentro de los tejidos de la fístula está tapizada por epitelio y muchas veces con tejido fibroso, lo cual hace que la fístula pueda permanecer en el paciente aún después de haber eliminado el foco infeccioso original. Esto significa que en estos casos
tanto el foco central como la propia fístula constituyen dos focos distintos. En otras palabras, cuando el odontólogo clínico haga el diagnóstico de fístula crónica, que tiene que hacerlo clínicamente, porque no se hace imagenológicamente, va a tener que tomar una decisión: eliminar el foco séptico original, el causante de la infección, y también hacer una eliminación quirúrgica de la fístula, llamada fistulectomía. La fistulectomía ya se encuentra dentro del campo del especialista en cirugía odontólogo cirujano maxilofacial, pero es importante que el clínico de práctica general, el odontólogo de práctica general, sepa distinguir y hacer el diagnóstico, para evitar estar dando tratamientos prolongados de antibióticos produciendo resistencia bacteriana, en casos en los cuales es evidente que la fístula crónica no va a desaparecer solo con el tratamiento antibiótico, ni aún con la eliminación del foco inicial que produjo la fístula, ¿no? Entonces, mientras acá en el lado izquierdo vemos dos casos de abscesos que todavía no han fistulizado, que cuando abran serán fístulas agudas, y aquí en el lado derecho una fístula crónica en la región facial, consecuencia de una osteomielitis crónica, ¿no? El cuadro es totalmente diferente, la secuela también. Aquí vamos a ver algunos casos de diagnóstico diferencial en los cuales la infección es evidente, pero la infección ya no es producto, en este caso, ya no ha sido ocasionada por un problema dentario, ¿no? En este caso son pacientes que son enviados al odontólogo, a veces por equivocación o por descarte, para eliminar la posibilidad de una infección, como por ejemplo en este caso en la región parauricular, en este caso en la región suborbitaria, acá otro caso, suborbitario, porque estaba muy cercano al ápice de un canino sumamente largo, pero aún así está a una distancia bastante lejana, ¿no? Otros diagnósticos diferenciales que no tienen que ver, que son infecciones faciales, pero que no tienen origen dentario, son las que presentamos acá y que son bastante comunes, sobre todo en el Perú, ¿no? En el lado izquierdo vemos un caso de erisipela, ¿no? Erisipela significa literalmente, viene de eritros, que significa rojo, y pela, que significa piel, latín piel. La piel se torna roja y acartonada, endurecida, porque se trata de una infección producida por anaerobios, ¿no? Esta infección es exclusivamente de la piel, no tiene nada, absolutamente nada que ver con las piezas dentarias, y el tratamiento solamente es antibiótico terapia, ¿no? Antibiótico terápico, ¿no? En este caso con clindamicina de 600 miligramos por vía intramuscular, debido a la agudez del cuadro, y luego continuar cada 6 horas, ¿no? Y luego continuar con la misma medicación, pero por vía oral, hasta que remita el cuadro clínico, y 4 o 5 días más después de haber se eliminado los signos clínicos de infección en este paciente. En el lado derecho observamos un impétigo, también es una infección producida por otra especie de streptococos, cutáneos en este caso, que produce lesiones pustulares, acúmulos de pus, ¿no? Lo que el paciente tradicionalmente le llama granito, ¿no? Pero que constituye en realidad una infección de los folículos pilosos, o a veces infecciones de las glándulas sebáceas que se encuentran a lo largo de toda la piel de la persona, pero que se circunscribe únicamente a la región peribucal y parte de la región nasal. Estas pústulas, cuando se abren paso a través de la piel, vierten su contenido, y con el acúmulo de los restos de epitelio, la suciedad, el polvo, forman costras, ¿no? Lo que configura una infección pústulo-costrosa desde el punto de vista clínico. El tratamiento también es solo antibiótico terápico, y sin embargo el problema es que, como se trata de infecciones que se producen principalmente en niños de edad escolar, suele ser muy contagioso cuando estos niños juegan, se frotan, se producen contaminaciones cruzadas a través de sus heridas, o los niños, para no tener un adecuado cuidado de sus hogares, se rascan las heridas, no se cortan las uñas, no tienen una buena higiene, y se van contagiando unos a otros. En este caso vemos en el Perú también una infección muy común. Somos desafortunadamente, creo que campeones mundiales en tuberculosis, drogo resistente en el mundo, ¿no? En donde los grupos poblacionales que poseen una mayor resistencia están en plena ciudad de Lima, ¿no? Específicamente en la región San Cosme. Y estamos hablando en ese caso, pues, de una infección tuberculosa pulmonar, que es tradicional, ¿no? Pero existen otras presentaciones clínicas de otras especies de Mycobacterium, que no se localizan en los pulmones, sino que se desarrollan, por ejemplo, en los huesos, se desarrollan en órganos internos, o como en el caso particular del Perú, una especie de Mycobacterium avis, ¿no?
que se localiza principalmente en la región de, de la cadena ganglionar cervical, que nosotros la conocemos con el nombre de tuberculosis ganglionar, ¿no? Esta tuberculosis ganglionar en el caso del paciente del lado izquierdo ya produjo una fístula hace muchos meses y ha quedado como secuela una lesión, una sinequia cicatrizal que es característica de estos pacientes. En el lado derecho vemos un paciente con agrandamiento de la masa ganglionar cervical y que cuando estos ganglios cervicales son biopsiados muestran un contenido gaseoso, ¿no? Un contenido de requesón dentro del ganglio linfático, ¿no? Que es característico de la infección por Mycobacterium cervical, ¿no? Aquí vemos esta paciente en forma bilateral, otro caso de tuberculosis cervicofacial. También la sobreinfección de otras lesiones que no son originalmente infecciosas puede ser motivo de consulta en la práctica ontológica. Aquí vemos dos vistas de un mismo paciente que tiene una trombosis del labio inferior, ¿no? Una necrosis por coagulación y trombosis de la zona del labio inferior, consecuencia de la mordedura de una araña. En este caso, los envenenamientos locales, como la mordedura de araña, cuando el veneno no produce un trastorno sistémico o trastorno de la coagulación sanguínea o problemas de carácter sistémico que puedan provocar la muerte del paciente, se caracterizan porque localmente son muy agresivos. La trombosis significa la obstrucción de los vasos sanguíneos por un proceso de coagulación interna de la sangre, dentro de los vasos sanguíneos, por efecto directo del veneno, ¿no? Del veneno sea del insecto o en este caso sea de la araña, ¿no? En el caso de los insectos hablamos de picaduras, en el caso de la araña hablamos de mordeduras. El problema de la trombosis es que al no haber una irrigación adecuada de los tejidos, la estasis de la sangre y el flujo linfático puede ser un caldo de cultivo para la sobreagregación bacteriana, la sobreinfección bacteriana, y eso puede llevar incluso a la muerte del paciente. En este caso particular se ha producido una sobreinfección en toda la región del mentón por un actinomicosis, ¿no? Que fue diagnosticado ya mediante resultados estudios microbiológicos. Este otro caso también tenemos infecciones faciales que no son de origen dentario, como se trata en el lado izquierdo, vemos un paciente con un absceso de la glándula submaxilar, y en el lado derecho una radiografía de un paciente con un gran cálculo, una litiasis también de la glándula sublingual del lado submaxilar, perdón, del lado derecho. En este otro caso estamos viendo dos pacientes que son portadores de infecciones de las glándulas parótidas, una del lado derecho y otra del lado izquierdo, y que son tratadas con tratamiento, son manejadas con tratamiento antibiótico. Ahora vamos a ver las consecuencias más graves de las infecciones bacterianas en la región facial y que también podrían ser causantes de muerte de nuestros pacientes. Aquí vemos un caso en el cual la infección no es que el paciente tenga una subida de peso, sino que lo que está sucediendo es que la infección se ha diseminado a toda la región cervical, ¿no? Vemos entonces que las infecciones faciales bacterianas se pueden diseminar desde una simple raíz, una pieza dentaria, a la región dentoalveolar, como vemos en este caso, ¿no? Vemos la aparición de una fístula, ¿no? Vemos la cavidad que ha producido, pequeña pero significativa. En este otro caso, la infección es mucho más grande, más severa, ya se está extendiendo a las proximidades del piso de la fosa nasal, una vista cercana donde se ve justamente una lesión quística que se ha infectado, ¿no? Se ha sobreinfectado, un quiste radicular en este caso, ¿no? Vemos la vista clínica, aplicamos la anestesia en la fosa nasal porque la infección se ha extendido hasta ahí, el momento en el cual estamos eliminando la lesión, pero el curetaje va a producir un dolor intenso si acaso no hemos realizado una buena técnica anestésica. Aquí vemos todo lo que hemos eliminado, la pieza dentaria causante del problema y todo el tejido granulomatoso crónico. El lecho quirúrgico y toda la consecuencia que puede ocasionar en este caso un proceso infeccioso que no ha sido tratado oportunamente. Acá vemos otro caso también de un aparente quiste radicular que histológicamente correspondió más bien a un granuloma. Ojo que no podemos hacer el diagnóstico
de quiste radicular o de granuloma simplemente mediante una radiografía. Y en este caso la extensión se extendía hacia la región del paladar duro, ¿no? Porque el foco inicial o el foco infeccioso se originó en la raíz del incisivo lateral superior, ¿no? Momentos en que estamos eliminando la lesión, pero vemos que hemos requerido de hacer un tratamiento endodóntico de 2 piezas y la lesión definitivamente ha comprometido la tabla vestibular y la palatina, ¿no? El suturado, vemos también que en la región molar puede ocurrir una infección dentaria que se extienda al seno maxilar y producir una sinusitis, como en sentido inverso, la extensión o la proximidad de una infección sinusal de origen nasal puede confundir al odontólogo y hacer un equivocado diagnóstico de lesión periapical, ¿no? Cuando se trata en realidad de una sinusitis crónica de origen nasal. Vemos en estos cráneos desecados, en primer lugar, como una fístula dentaria ha producido perforación del paladar y también de la región vestibular. En este otro caso, un corte anatómico axial, ¿no? Nos está mostrando el piso del seno maxilar con una fístula que provenía de un foco infeccioso dentario, ¿no? A otro paciente también con una lesión en el piso del seno maxilar. En este otro caso vemos un seno maxilar que, si bien es cierto no presenta fístula, sí tiene rugosidades muy marcadas como consecuencia de una osteitis en un paciente de una persona que debe haber sido portadora probablemente de una sinusitis crónica cuando estuvo con vida, ¿no? También vamos a ver otras infecciones en el seno maxilar, que lo vamos a desarrollar después en el tema de comunicaciones bucosinusales, como en este caso una pieza dentaria que fue extraída, se produjo comunicación bucosinusal, nunca se cerró y desarrolló finalmente el paciente una sinusitis crónica. Otro caso, ¿no? Aquí vemos una sinusitis maxilar asociada con un remanente dentario, ¿no? Este es el corte axial, donde se observa claramente la diferencia en la densidad del seno maxilar, ¿no? Y el otro es un corte axial del mismo paciente, donde la flecha está señalando el lado distinto, el lado afectado, ¿no? También el seno maxilar, hemos dicho, puede estar infectarse como consecuencia de una infección de origen dentario, originalmente dentaria, como vemos aquí, una extracción dentaria que se complicó con una sinusitis maxilar. Vemos cómo ingresa la cureta alveolar y el momento en el cual estamos haciendo, en este caso, un abordaje de tipo Calgo-Loop, donde la secreción purulenta es evidente. Todo lo que hemos retirado, el tejido totalmente infectado, la mucosa sinusal totalmente destruida, el suturado posterior. Algunos días después vemos que el tejido está cicatrizando normalmente. Vemos la diferencia, aunque ya en estos tiempos la radiografía de Waters ya no es indicativa de esto, el seguimiento se hace más bien a través de tomografías computarizadas. Aquí vemos el velamiento del seno maxilar del lado izquierdo de un paciente que era portador también, además de un tratamiento endodóntico en la última molar superior, ¿no? En estos casos vemos también, aquí vemos el lado izquierdo, el seno maxilar está velado, su tomografía, donde se comprueba evidentemente que hay un velamiento del seno maxilar izquierdo, un agrandamiento de los cornetes, pero en este caso, vamos a retroceder la imagen, el caso no corresponde a una infección de origen dentario, sino una infección de origen nasal exclusivamente, que puede confundirnos en el diagnóstico con dolor dentario y hasta el paciente puede sufrir extracciones de todos los dientes sin estar justificado, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la radiografía anterior. La flecha está señalando, está marcando el seno maxilar totalmente velado en la panorámica. Y vemos que en la tomografía computarizada está totalmente lleno de secreción purulenta, aunque la causa en este caso no es de origen dentario, sino es más bien de origen nasal, ¿no? Finalmente, las infecciones bacterianas de origen dentario o no dentario se pueden extender a los tejidos blandos adyacentes, y hemos visto casos de fístula, que vemos un tremendo aumento de volumen, una infección próxima a fistulizar, una vista frontal, y vemos que el paciente era portador de una displasia fibrosa, ¿no? Coincidencia nada más, y que se había contaminado por una infección periapical de un diente adyacente, un diente contiguo. Aquí en este caso, no solo el tejido blando que está aumentado, sino también el seno maxilar, eran parte de la patología en esta paciente, que presentaba un velamiento total del seno maxilar
y un flemón, un flemón hiperséptico del piso de la boca que se extendió hacia la región cervical. Fíjense, inmensa infección que se extendió a los tejidos blandos también de la región temporal e infratemporal, que casi causa la muerte del paciente. Entonces, este es el panorama general del diagnóstico de las infecciones. Hemos hecho realmente una síntesis muy grande de lo que significa el diagnóstico de las infecciones de origen dentario, su diagnóstico diferencial, no solo el diagnóstico diferencial con otras infecciones de otra naturaleza, micótica, viral, parasitaria, sino también un diagnóstico diferencial con otras infecciones que, siendo faciales, no necesariamente son de origen dentario, ¿no? Esta tarea queda para las próximas clases en relación a la forma en que administramos nuestra antibiótico-terapia en los pacientes con infecciones faciales, ¿no? Quisiera reiterar la invitación para quienes están escuchando en esta oportunidad las pantallas de TVCO Noticias, Colegio Ontológico del Perú, a los odontólogos peruanos, a los odontólogos que no siendo peruanos de nacimiento son de corazón, para reiterarles la invitación a celebrar este año las bodas de oro de nuestro Colegio Ontológico del Perú, que cumple 50 años desde la promulgación de la ley 15251 en el año 1964. Que tengan muy buenos días.